seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas. Nunca seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas. Nunca seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas. Nunca seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas. Nunca seré igual cuando te miro a ti. Todo lo cambias, tú me cautivas. Nunca seré igual cuando te miro. Enamorado estoy, hermoso, mis ojos fijo en ti, enamorado estoy, mis ojos fijo en ti, mis ojos fijo en ti, hermoso, hermoso. Enamorado soy. No te miro a ti, todo lo cambias, tú me cautivas. Nunca seré igual cuando te miro a ti, todo lo cambias, tú me cautivas. Nunca seré igual cuando te miro a ti, Todo lo cambias, cuando te tú me miro. cautivas. Cuando te miro a ti, Todo lo cambias, tú me cautivas. nunca seré igual cuando te miro, cuando te miro, cuando te miro, cuando te miro. Te miro a ti. Nunca seremos iguales.
por siempre. Quiero amarte, Cristo, mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo, mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo, mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. 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 Toda la eternidad, toda la eternidad, toda la eternidad. Voy a amarte hasta que tú vengas. Toda la eternidad, toda la eternidad, toda la eternidad. Voy a amarte hasta que tú vengas. Voy a amarte hasta que tú vengas. Oh, voy a amarte hasta que tú vengas. Hasta que tú vengas. Nuestro amor no se apagará. Voy a amarte hasta que vengas. Oh, nuestro amor no se apagará por las circunstancias. Hice un voto de amor con mi amado. Tengo un voto de amor con mi amado. Me comprometo a amarte. Me comprometo a amarte. Me comprometo a amarte. El amor no se apagará. Me comprometo a amarte. Hasta que tú vengas. Hasta que tú vengas. Hola a todos, es un placer poder compartir otra vez con ustedes una palabra, y en este día quiero compartir una palabra de un valiente, de una persona que se animó a desafiar principados y que había en las mentes de la gente una cultura y el acostumbramiento a vivir de una manera que ya era común en toda la sociedad, pero que él entendió que no estaba bien. Entonces asumió el riesgo de enfrentar
todo eso que aparentemente ya estaba establecido y ya formaba parte de la cultura. Y estoy hablando de un rey que hubo en Israel que se llamaba Ezequías. Me gustaría leer un poco de su historia y voy a leer en la Biblia, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, voy a leer unos 7 versículos. Es muy interesante que, bueno, en esa época Israel estaba dividido en el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Y entonces él era el rey de Judá. ¿Sí? Así que vamos a leer un poco esta historia y yo lo voy a tratar de poner en contexto para que todos podamos extraer una idea y una enseñanza que tiene una aplicación para el día de hoy. Dice lo siguiente: en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. 25 años, un joven, ¿verdad? Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Neustán significa cosa de bronce. ¿Sí? En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después, ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Tremendo. ¿Sí? Miren cómo lo distingue. No hubo otro igual que él, ni después de él hubo otro como él. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Bien, es muy interesante la historia de Ezequías, que siendo un muchacho, ¿no? 25 años, hereda el reino que antes estaba en manos de su padre, que había sido un rey muy malo, muy malo. Había hecho todo al revés de como Dios quería. Y es interesante que cuando leemos que dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, no quiere decir que era perfecto. O sea, ninguno de los reyes, aún los que dicen hizo lo recto, eso no significa que eran perfectos, sino que su corazón estaba dispuesto a obedecer a Dios. Esa era realmente su intención. Y sabemos que la Biblia dice muy claramente que Dios lee los corazones. ¿Sí? Nosotros podemos ver caras, podemos ver lo que la gente hace o dice, pero Dios puede mirar adentro y saber cuál es el origen de esa acción o de ese pensamiento. Entonces, bueno, dice que hizo tantas reformas. Si tuviéramos que definir de alguna manera a Ezequías fue un reformador, fue un hombre que reformaba, ¿sí? Tuvo un abuelo que había sido muy buen rey, pero que se llamaba Usías, pero no fue tan reformador y tan tremendo como fue Ezequías. Dice, realmente Ezequías se había propuesto que todos los habitantes que había en Israel conocieran al Dios de Israel. Y no lo conocían. ¿Por qué? Porque su padre, Acaz, había cerrado las puertas del templo, o sea, había impedido que la gente vaya al templo y se habían propagado por todos lados imágenes de acera que promovían la degradación de la mujer, que practicaban la idolatría. Y esto era lo que se había hecho una cultura dentro de la sociedad. O sea, imagínense que para la gente ya era común, ¿sí?, adorar estatuas, adorar dioses de otras naciones que promovían aún la degradación de la mujer, por ejemplo, etc. Entonces, esto era no solamente sacar una ley nueva, era enfrentarse a un cambio cultural que se necesitaba, ¿verdad? Entonces,
si tuviéramos que pensar qué fue o quién fue el que hizo que se cerrara el templo, que la gente deje de ir a escuchar la ley de Dios, si tuviéramos que pensar quién fue el que promovió que haya tantas estatuas y tantas alternativas espirituales, ¿verdad? Para la espiritualidad de la gente, no nos equivocaríamos si dijéramos el diablo está atrás de esto, ¿verdad? Entonces, era evidente que se habían instalado pensamientos y se habían instalado, digamos, una cultura, ahora voy a hablar de los principados, ¿sí? que era como principios en los pensamientos de las personas, ¿sí? Entonces, yo digo, esto ya estoy entrando un poco al terreno de lo que me gusta, que es aplicar esta enseñanza al día de hoy. Yo creo que hoy también las personas tienen en su inconsciente colectivo una manera de pensar que está muy afectada, muy influenciada por pensamientos que son anti-Dios, ¿sí? Y sabemos que todas aquellas cosas que son anti-Dios o que proponen una alternativa al camino que Dios quiere, no provienen de Dios, sino del diablo, que nos ofrece miles de caminos alternativos, ¿verdad? Y yo creo que hoy también pasa que la cultura de la gente está afectada por un montón de pensamientos que no tienen que ver con el diseño de Dios. Entonces dice que en ese tiempo, yo le cuento un poquito cómo era la historia, en ese tiempo los sacerdotes y los levitas, que eran hombres destinados al servicio, a servir a Dios y a servir en el templo, no estaban. O sea, porque el templo estaba cerrado. Entonces ellos estaban trabajando en el campo para ganarse su sustento. La gente había dejado de dar ofrendas, había dejado de dar diezmos, como se hacía en la antigüedad también. Y entonces Ezequías abre el templo, desempolva la ley de Moisés para que la vuelvan a leer, y llama a los levitas y a los sacerdotes y le dice: dejen de trabajar, yo los voy a mantener a ustedes. Se va a dedicar un presupuesto de la nación al sostenimiento de los líderes que llevaban al conocimiento de Dios. Fíjense qué reforma. O sea, vamos a destinar presupuesto de la nación para el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas que enseñen al pueblo la ley de Dios, ¿sí? La gente organizó una Pascua que hacía un montón de años que no se celebraba, y llamó a los del Reino del Norte y le dijo: vengan con nosotros, vamos a celebrar la Pascua a Dios, que era un recuerdo de cuando Dios los había libertado de Egipto, ¿sí? La gente empezó a llevar sus ofrendas, empezó a llevar sus diezmos, y era tanto el dinero que se había juntado que tuvieron que hacer edificios para guardar todas las ofrendas y los diezmos de la gente. Como consecuencia de eso, empezó a haber un avivamiento dentro de la nación, porque la gente se volvió a Dios, empezó a haber más cantidad de dinero. Con ese dinero hizo un acueducto para traer agua, ¿sí? Que era una obra de ingeniería maravillosa. Fue un gran político, fue un gran administrador. Él administraba todos los recursos que tenía en el temor de Dios, ¿sí? Imagínense qué bueno sería tener un gobierno que administre todos los recursos que hay en favor de la gente y en el temor de Dios. Es decir, él se había propuesto que toda la gente conozca a Dios. O sea, ellos se llamaban a sí mismos como judíos que respetaban la ley de Moisés, pero en la práctica no era así, porque habían sido afectados e invadidos por una cultura totalmente anti-Dios. No sé si eso les suena y si eso podrá verse hoy en día. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que hoy sucede. Ahora, de alguna forma, decidirse a implementar todas estas reformas conllevaba el riesgo de ser rechazado, porque siempre que se toman decisiones que cambian lo establecido, va a haber algunas personas que por ahí le dan la bienvenida a ese cambio, pero va a haber un montón de otras personas que se van a enojar y van a decir: no, nosotros lo venimos haciendo así, y van a ofrecer resistencia a ese cambio, porque, el que fabricaba imágenes de acera ahora se quedaba sin trabajo, había muchas costumbres que se vieron afectadas y que tal vez
había personas que se iban a oponer definitivamente, porque se estaba cambiando una cultura. Y quiero hablar entonces qué es cultura, o sea, qué significa cultura. Cultura, podemos pensar que cultura viene de una palabra que tiene que ver con culto, o sea, culto es aquello a lo que uno le rinde culto, aquello en lo que uno cree, aquello que tiene que ver con nuestras costumbres, que le damos valor, ¿sí? De alguna forma, entre comillas, podríamos decir, rendimos culto al mate, a la familia, no sé, al fútbol, aquí en Argentina. O sea, hay cosas que forman parte de nuestro folclore, de nuestra cultura, ¿verdad? El abrazo, el argentino tiene una cultura que es bien distinta tal vez de una persona, de un japonés, no sé, ¿sí? Somos bien diferentes, ¿ok? No sé, me contó un amigo que estuvo trabajando en Japón que veía a veces que en las esquinas se encontraba con cestos con paraguas, ¿sí? Y había sol, entonces, bueno, estaban ahí los paraguas. Y los paraguas están para que si un día vos salís a trabajar y te agarra la lluvia y no tenés paraguas, agarrás un paraguas de ahí, lo usás, ¿sí? Y al otro día lo volvés a poner en el cesto para que alguien lo pueda usar. Yo dije, wow, qué cultura tan diferente, no sé si eso podría suceder aquí, ¿verdad? Entonces, y así con tantas cosas, ¿no? Que nos diferencian de otras naciones. Y cultura, entonces, cultura tiene que ver con culto. Y también, esto nos lleva a un principio que me gustaría que ustedes puedan registrar, y es, se nos viene a nosotros aquello que adoramos. O sea, aquello a lo que le rendimos culto, aquello que le damos valor, eso se viene a nosotros. Y por el contrario, aquellas cosas que, digamos, que menospreciamos, ¿sí? No podemos pretender que lo precioso venga a nosotros si menospreciamos lo precioso. Y cuando digo menospreciamos, lo digo cuidando esa palabra, porque menospreciar no es no dar precio, sino es dar un menor precio de lo que en realidad tiene. Entonces, a veces suele suceder que hay cristianos que quieren el favor de Dios, pero en realidad menosprecian tal vez el camino que conduce a tener el favor de Dios, ¿sí? Y necesitamos observar esas cosas. Y de alguna manera también quiero, ahora con lo que voy a decir, creo que vamos a introducir en eso. Porque quiero hablar de cultura y quiero hablar de principados. Tal vez muchos de ustedes recuerdan aquel pasaje que está en Efesios que dice, que lo tengo acá, que dice, Efesios 6:12, habla de la guerra espiritual, ese pasaje, ¿no? Pero dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero al comenzar toda esta serie de enemigos que tenemos, habla de principados. Y me gustaría que consideremos los principados no solamente como una entidad demoníaca, como un demonio que se nos viene en contra, sino como eso que está primero en nosotros. Y que no sabemos por qué, pero está primero en nosotros. Que es nuestra primera respuesta automática, ¿sí? No sé, o sea, es de alguna manera algo que querramos o no querramos, tiene una prioridad en nosotros, ¿sí? Recuerdo, no sé, me parece que estamos bien con el tiempo, voy a aprovechar para contar una historia que a mí me dejó pensando. Resulta que me cuentan esta historia. Yo se la voy a contar a ustedes a ver si los hago pensar. Dice que van un hijo y un padre en el auto por la ruta, están haciendo un viaje y tienen un accidente. Y el accidente es muy grave, de manera tal que el padre muere en el accidente. O sea, fue muy grave y el padre muere en el accidente. El hijo sobrevive, pero queda muy mal herido. Viene la ambulancia, lo llevan rápido para el hospital más cercano y se encuentran con que era necesario tener que operarlo de manera urgente. Entonces llaman a una eminencia médica que había en el lugar, una eminencia de la cirugía, que estaba justo por la zona,
para que venga a asistir al muchacho. Entonces cuando llega, ve al muchacho que tenía que operar y dice, no puedo operarlo, es mi hijo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo es esto? ¿No es que el padre murió en el accidente? ¿Cómo viene y dice, esta eminencia médica dice, es mi hijo? Todos estamos tratando de pensar cómo es esto, ¿verdad? Tal vez en tu automático, en tu principado que tenés en la mente, pensás que esa eminencia médica es un médico hombre, pero no, era la mamá del hijo. Eso nos demuestra que tal vez tenemos ya preconceptos. Si es una eminencia médica, tiene que ser un hombre que tiene muchos diplomas, pero en este caso era una mujer. Y así mismo yo te podría hacer muchas preguntas y saltaría tal vez una respuesta automática, ¿sí? Aunque tal vez si pudieras pensar responderías bien. Por ejemplo, si yo te dijera, yo le preguntara a la iglesia, estamos en la iglesia, y yo digo, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando nos despertamos? Y muchos dirían, y hay que darle gracias a Dios por un nuevo día. Pero la realidad, ¿es eso lo que hacemos? Tal vez más de uno dice, no, pastor, yo la verdad que lo primero que me sale es, maldito este despertador que otra vez me despertó, que no dormí nada, me duele todo, otra vez tengo que ir a este trabajo de porquería, y empiezan a decir un montón de cosas de protestando, y lo segundo que hacen hasta por ahí, en vez de orar, en vez de darle gracias a Dios, en vez de tener una palabra de agradecimiento, es mirar el celular. ¿Qué es lo primero que hago? Miro el celular a ver si tengo un WhatsApp nuevo, ¿qué hay de nuevo ahí? ¿Verdad? Si yo les preguntara, ¿qué es más bienaventurado, dar o recibir? Todos tal vez dirían, no, es más bienaventurado dar. Pero la realidad es que a muchos les cuesta dar, ¿verdad? Si nos sinceramos, tal vez nuestra primera reacción es que preferimos recibir en lugar de dar. Y que cuando damos, primero es algo muy pensado, muy calculado, y tal vez no damos, damos algo que nos sobra muchas veces, ¿verdad? Y así podríamos enumerar un montón de cosas, ¿sí? Si yo preguntara a todos los cristianos que están en el Espíritu, yo dijera, cuando vos recibís un dinero, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, todos tal vez tengamos la respuesta correcta, pero la realidad es que no hacemos eso, ¿verdad? Entonces, este pensamiento, esta predicación, este mensaje que yo estoy dando, es para que cada uno de nosotros nos confrontemos con nuestra realidad, que hagamos honor a ser, que seamos sinceros con nosotros mismos y que pensemos verdaderamente qué es eso primero que hay en mí. ¿Sí? Que aunque me pese, es lo primero que hay en mí. Y si es lo primero, ejerce un principado. Es como si fuera una fortaleza, algo que tiene dominio verdaderamente en mí. Aunque yo sepa la respuesta correcta, aunque yo sepa muchos versículos de memoria, ¿sí? Pero hay algo que está primero en mí, ¿sí? Si yo dijera, bueno, por eso hablamos tantas veces, ¿no? Muchas veces los pastores decimos, no venimos a la iglesia, somos la iglesia. Porque si nosotros cerramos los ojos y en un momento de que estás distraído yo te digo iglesia, lo primero que se te viene a la mente es una catedral con la cruz ahí arriba, con la campanita, ¿sí? Y eso es lo que se nos viene a la mente, aunque si pensamos sabemos que eso no es iglesia. ¿Sí? Que es simplemente un edificio donde la gente se reúne y en el mejor de los casos allí va la iglesia, ¿verdad? Pero tenemos un automático que dista muchas veces de lo que es real y necesitamos entonces confrontar ese automático, confrontar ese pensamiento que es un principado en nosotros y que forma parte de nuestra cultura, Ahora, yo he aprendido que la historia la escriben aquellos que asumen riesgos, ¿sí? Los grandes hombres y mujeres que han escrito la historia asumieron riesgos de ser rechazados. Y
Y ya que hablábamos de Ezequías como un gran reformista, como un reformador, tenemos mucho más cerca nuestro y que realmente fue alguien que nos bendijo tremendamente, y fue Martín Lutero, que era un monje católico, ¿sí?, alemán, y que él tenía un corazón muy puro de buscar a Dios y que se sentía atormentado por Dios, porque él entendía que Dios era santo, santo y puro, y él registraba sus malos pensamientos. Entonces esos malos pensamientos lo atormentaban porque pensaba que Dios iba a estar enojado con él. Hasta que un día, porque lamentablemente no era la costumbre, pero un día él se encuentra con una Biblia y empieza a leerla y descubre que Romanos 1:16, el justo por la fe vivirá. Y eso le abrió un ventanal maravilloso y entendió que la salvación no era por las obras, no era por ser perfecto, no era por hacer todo bien, sino que era por la fe, y era un regalo, una dádiva de Dios. Este hombre se transformó en un reformador porque empezó a confrontar a una enorme institución religiosa que gobernaba todo lo conocido, ¿sí?, que digamos que toda la Europa estaba invadida por ese tipo de relacionamiento con Dios, y él dijo, no es así, y un día clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg un 31 de octubre, creo, de 1517, y eso desencadenó reacciones de Roma que lo llamaron a que él dé explicaciones de lo que estaba diciendo, y él dijo, no me voy a retractar de lo que la Biblia dice, yo soy esclavo de lo que la Biblia dice y he decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces este hombre se animó a confrontar una cultura y fue amenazado, pero generó una chispa que incendió un gran avivamiento en Europa, y se empezaron a levantar muchos focos de reforma, y muchos de esos reformadores murieron en la hoguera, pero esparcieron el Evangelio por toda Europa y por el resto del mundo. ¿Sí? Muchos se fueron a Norteamérica, de Norteamérica se vinieron para Sudamérica, y ahí hemos sido muy bendecidos todos los que hoy podemos compartir el Evangelio. Y digo esto para ir terminando. Cuando nosotros queremos confrontar una cultura confrontar una cultura de un país es difícil, ¿verdad? Porque requiere cambiar cosas, requiere decir, esto está mal, necesitamos cambiar lo que está mal y empezar a hacerlo bien. Pero una sociedad, un país, una sociedad está formado por miles de microsociedades que son las familias. O sea, imagínense que, si Argentina, la nación de Argentina es como es, no es por culpa de un gobierno, de un político de turno, sino es porque todos nosotros formamos esa sociedad. De alguna forma también somos responsables, ¿verdad? O sea, las microsociedades que son las familias forman una gran sociedad. Por eso Japón es distinto, porque los japoneses son distintos, los alemanes son distintos, los suecos son distintos, y así podríamos mencionar todos los países, ¿verdad? Entonces necesitamos empezar a cambiar la cultura de nuestra casa, iglesia. Necesitamos empezar a cambiar la cultura de nuestras propias mentes, voltear los principados que, aunque no nos guste, necesitamos reconocer que están ahí, ¿sí? Que lo primero que nos salta es el orgullo o es el egoísmo, y es querer defender nuestra posición o nuestra postura o nuestra manera de pensar. Todos podemos, si nos sinceramos, nos vamos a encontrar que hay algunos principados ahí que parece que no ceden y que siguen estando ahí ejerciendo un principio dentro de nosotros. Necesitamos derribar esos principados, porque lo único que transforma a una persona es el Evangelio de Jesucristo. Lo único que transforma a una familia es el Evangelio de Jesucristo, y lo único que transforma a la sociedad y una nación es el Evangelio de Jesucristo. De la única manera que vamos a poder cambiar esos principados y establecer, ¿sí?, la verdad de Dios. Así que les dejo este pensamiento. Me gustaría
que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad, porque esto no lo puede hacer el pastor. O sea, yo te puedo disparar este pensamiento y este desafío, pero necesitas analizarte vos mismo y decir, voy a cambiar algo, porque no puedo esperar nuevos resultados si sigo haciendo las mismas cosas. Voy a cambiar algo, voy a ser un reformador, así como Ezequías trajo una transformación para toda una nación, yo voy a ser el que Dios va a usar para traer una transformación a mi familia y a todo mi entorno. Así que te dejo esto, te bendigo, ¿sí? Los invito a que sigamos adorando juntos. Ahora vamos a adorar al Señor, vamos a darle con todo, con todo. Por favor, sumate, vamos a adorar al Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti, lo entrego a ti. Mi corazón es tuyo, Dios, lo entrego a ti. Todo lo que me lo rindo a tus pies. Todo lo que soy es tuyo, Dios. Lo que no te agrada de mí, todo lo entrego por
Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu Espíritu. Todo rindo en tu altar. Quema lo que no te agrada de mí. Todo lo entrego por ti. Purifícame con tu Espíritu. 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 Papá, nos postramos ante vos, entendiendo nuestras debilidades, entendiendo que tenés que cambiar nuestra mente por la tuya, entendiendo que tenemos que ser moldeados a tu carácter, que es necesario que nos santifiques, papá. Nos entregamos, Jesús, en tus manos. Alfarero, moldeanos. Queremos ser más como vos. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Formate en nosotros, papá. Toma forma en nosotros.